Bueno, estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, como había dicho anteriormente. Pablo, preocupado por la situación en Galacia. Galacia es, la mayoría de los autores está de acuerdo que es esa región que Pablo visitó en su primer viaje misionero junto con Bernabé y Juan Marcos. Lo que pasa es que Juan Marcos abandonó el proyecto misionero muy al principio. Tuvo temor, tuvo quizás contradicciones con él mismo. Algunos dicen que probablemente cuestionó su propio llamado. Bueno, hay tantas especulaciones. Lo cierto del caso es que abandonó a Pablo y Bernabé, se regresó. Y Pablo y Bernabé continuaron en esa región que también se llama Asia Menor o sur de Galacia. Y allí Pablo y Bernabé fundaron varias iglesias. Luego Pablo inicia un segundo viaje misionero y en ese segundo viaje misionero se entera de que esas primeras iglesias que fundó habían sido visitadas por unos maestros judíos que, aunque habían conocido al Señor, estaban enseñando que los gentiles tenían que volverse a la ley o practicar la ley para poder ser verdaderamente salvos, porque estaban incompletos, a pesar de que habían creído en Cristo, a pesar de que habían recibido el Evangelio, necesitaban de la ley para poder completar las demandas de Dios. Esa era la propuesta de estos falsos maestros, y digo falsos porque Pablo mismo lo desenmascara en el capítulo 2 y también en el capítulo 3. Habla muy duro en contra de estas personas, incluso no los llama hermanos, dice falsos hermanos. ¿Por qué? Porque realmente el sustento de la fe de ellos no era Cristo y el poder restaurador del Evangelio, sino las obras humanas, los esfuerzos humanos por agradar a Dios, cumplir con ciertas normas, ir a ciertas fiestas, circuncidarse. Todo eso para ellos representaba realmente la base de agradar a Dios, de ganar el corazón de Dios. Es decir, ganar a Dios a través de las obras. Y Pablo, por supuesto, se oponía radicalmente a este mensaje. Para Pablo, la salvación es por gracia. Para Pablo, uno no se gana la salvación. La persona no tiene que hacer un esfuerzo humano para llegar a agradar a Dios. Es inútil, es imposible. Por eso Pablo, en el argumento principal de la carta a los Gálatas, establece que solamente el Evangelio, que se recibe por la fe y que incluso viene a través de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que Pablo utiliza mucho a Abraham aquí en esta carta para demostrar que esa misma fe que tuvo Abraham, el patriarca, el padre de la nación hebrea, el precursor incluso del propio judaísmo, esa fe es la misma que los creyentes tienen hoy en día. Los creyentes gentiles son hijos espirituales de Abraham, porque tienen la misma fe, porque tienen la misma convicción que tuvo Abraham para creerle a Dios. Ese argumento lo desarrolla Pablo y dice que la ley, aunque ciertamente ayudó por un tiempo para que el hombre entendiera cuán pecador era, pero también para preservar al pueblo de Israel de que no fuese a entrar en un sistema de corrupción, de inmoralidad, porque la tendencia del hombre es hacer lo malo, y la ley servía como una especie de alambrada de líneas que marcaban los límites entre la conducta requerida por Dios y la conducta pecaminosa. Entonces, cuando la ley decía no matarás, cuando la ley decía no mentirás, cuando la ley decía no codiciarás, estaba creando unas cercas de protección para que la persona entendiera que si hacía eso estaba entonces violando el pacto con Dios, estaba dándole la espalda a Dios. Pero la ley tiene muchos mandamientos. Alguien una vez contó 613 mandamientos. Entonces el judío que quería vivir bajo esos 613 mandamientos tenía que cumplirlos todos, porque al violar uno de ellos, la misma ley decía que se hacía culpable de todos. Entonces tú puedes guardar 612, pero si violas uno, es como que si hubieses desobedecido todos los 613. Entonces es realmente interesante cómo Pablo plantea que aunque la ley ayudó a preservar un poco la moral, la ética, la conducta del pueblo, porque sirvió como una especie de muro de contención a la maldad y el pecado, no podía en sí misma la ley hacer salva a la persona. No podía darle a la persona la seguridad
de que realmente estaba justificada delante de Dios. Pero la ley lo que hizo fue conducir a las personas a aquel que sí podía darles verdadera libertad, que era Cristo. La ley fue como un maestro, un ayo. Esa palabra la utiliza Pablo aquí en el capítulo 4. Un ayo que conducía a las personas hasta Cristo, y Cristo sí era quien verdaderamente podía dar total libertad. Ese es todo el argumento que Pablo viene desarrollando, y hoy estamos aquí en el capítulo 4, en esta ocasión, los versículos 21 hasta el capítulo 5, versículo 1, donde Pablo avanza en su argumento de contrastar la libertad que Cristo nos da con la esclavitud que la ley, a la cual la ley sometía a aquellos que querían vivir bajo la ley. Libertad y esclavitud, dos conceptos importantes que Pablo maneja en sus cartas, pero especialmente aquí en Gálatas hace un énfasis importante, porque realmente de eso se trata el conflicto que estos falsos maestros habían llevado a esas primeras iglesias que Pablo fundó. Querían la libertad que ellos habían conseguido en Cristo, querían volverlos a someter, a cumplir toda la ley de nuevo. Cristo los había sacado de allí y ellos ahora querían devolver a los creyentes gentiles, porque eran creyentes gentiles, o sea, no eran judíos, los querían volver a la esclavitud de la ley. Y aquí en esta sección especialmente Pablo describe, o mejor dicho, utiliza un relato del Antiguo Testamento para darle una especie de analogía, o para ilustrar, mejor dicho, esos conceptos de la esclavitud de la ley y la libertad que el Evangelio le da a los creyentes. Entonces vamos a ver cómo utiliza Pablo un relato del Antiguo Testamento para ilustrar el tema de que en Cristo nosotros somos libres y no necesitamos volver a ese legalismo que implicaba los mandamientos de Moisés. Entonces, empezando en versículo 21, dice Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Quiénes eran esos que querían estar bajo la ley? Los creyentes que habían escuchado a los falsos maestros y bueno, estaban fascinados por esa enseñanza que ellos traían. Ellos decían: wow, no habíamos escuchado antes una enseñanza como esta, de que había que guardar las fiestas, los ceremoniales, los rituales, la Pascua, el Sabbat, la fiesta de los tabernáculos, que teníamos que prender las 7 velas de la menorá, que teníamos que hacer. Todo eso les fascinaba a ellos. Y eso Pablo dice: ¿quién os fascinó a ustedes para desprenderse de la verdad del Evangelio? Porque les causaba como cierta admiración ver toda esa disciplina judía, los rituales, las palabras en hebreo. Todo eso les causaba admiración. Entonces Pablo por eso se refiere a ellos cuando dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, los que están escuchando a estos falsos maestros. Y luego Pablo pregunta aquí en el mismo versículo 21, estoy en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 21, dice Pablo: ¿no habéis oído la ley? Es que ustedes no han leído los libros de la ley. Cuando Pablo utiliza la frase no habéis oído la ley, se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que también son llamados Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces Pablo pregunta en una manera retórica: ustedes no han leído la ley, ustedes quieren estar bajo la ley y ustedes no la han leído. Y luego en el versículo 22 dice: porque está escrito. Entonces ahora Pablo va a citar un relato que está en la ley, especialmente o específicamente en el libro de Génesis. Dice: está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. En estos 3 primeros versículos, 21, 22 y 23, Pablo va al relato. Describe brevemente lo que pasó ahí en el libro de Génesis. Ciertamente, tal cual como Pablo señaló, así sucedió. Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que él iba a tener un hijo de él, y que ese hijo a través de ese hijo es que Dios iba a cumplir la promesa que le hizo. Sin embargo, el tiempo pasaba, Abraham ya casi iba a llegar a los 100 años, su esposa 96, 97 años, no ocurría nada. Entonces, justamente la esposa de Abraham, que se llamaba Sara,
le dijo: Abraham, tenemos que hacer algo porque la promesa no llega, el hijo no llega. Yo soy una persona estéril, ya soy avanzada de edad, tú también. Entonces a Sara se le ocurrió entregarle a su sierva o a su esclava, que se llamaba Agar, para que Abraham tuviera un hijo con Agar. Esto era una costumbre en aquel tiempo. Esto era algo cultural que se entendía y se aceptaba en los cánones de aquella época. Podía entregarle a su sirvienta para que Abraham tuviera un hijo. El hijo le iba a pertenecer, por supuesto, a Sara. Sara lo iba a criar como su hijo. Valga la comparación, que no es exactamente así, pero es como lo que hemos oído a veces de vientres alquilados, que uno contrata a una mujer, cuida todo su proceso de embarazo, ella se embaraza con el semen del esposo, de la mujer que no puede tener hijos, porque por lo general son mujeres que no pueden tener hijos, y entonces pues se le paga todo su tiempo de embarazo, sus cuidados, y por supuesto eso se cobra, y se cobra bien caro. Entonces la mujer da a luz y el hijo llega a ser de la familia que no podía tener hijos. Entonces se llama eso vientre en alquiler, una frase un poco fuerte, un poco ruda, pero exactamente era lo que ocurrió en aquel tiempo. O sea que eso no es nuevo, eso era una práctica, estamos hablando de casi 4000 años atrás. Y sucedió que, por supuesto, Agar se embarazó y tuvo su hijo, pero no quiso entregárselo a Sara, lo tomó para ella y eso creó una fricción. Entonces, noten las palabras cuidadosas que utiliza Pablo en el versículo 23. Dice que el de la esclava, el hijo de la esclava, nació según la carne. Y fíjense que Pablo está escogiendo con pinza sus palabras. Dice que nació según la carne. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿En qué sentido el hijo de Agar nació según la carne? Porque esa decisión que tomó Sara de entregarle a su sierva a Abraham fue una decisión tomada en la carne, porque Dios había prometido que ellos iban a tener un hijo. Ellos se adelantaron. Como vieron que Dios se tardaba, como vieron que la promesa no se cumplía, decidieron resolver el asunto por sus propios medios, con su propio esfuerzo personal. Y eso es lo que Pablo llama en la carne. Porque cuando alguien intenta resolver algo utilizando sus propios recursos, sus propias convicciones, su propia manera de pensar y no espera la respuesta de Dios, Dios es fiel. Lo que Dios ha prometido lo va a hacer. Pero si yo me adelanto a los planes de Dios, esa es una decisión en la carne, es una decisión carnal. Y Pablo aprovecha ese relato para decir, eso fue lo que ocurrió allí. Ese hijo vino como una decisión del esfuerzo humano, de tratar de ayudar a Dios, porque así se piensa, yo voy a ayudar a Dios a hacer su trabajo. Y luego dice, pero el de la libre, o sea, está hablando del verdadero hijo que tuvieron Abraham y Sara, que lo tuvieron después que cometieron este error, porque fue un error, entonces Dios dijo, bueno, no esperaron el tiempo en que yo lo iba a dar, pero Dios cumplió su promesa y nació entonces el verdadero hijo a través del cual Dios iba a mostrar el cumplimiento de lo que le había dicho a Abraham que iba a hacer. Y ese hijo, por supuesto, fue Isaac. Entonces nace Isaac de la promesa, pero ya había nacido Ismael de la carne. Pablo aprovecha ese concepto para entonces hacer una comparación, una analogía, que aquí se llama alegoría, que es la palabra que se utiliza luego en el versículo 24. Noten el versículo 24. Dice Pablo, lo cual es una alegoría. Por supuesto, está utilizando el relato en forma comparativa. Lo que sucedió en Génesis ahora lo va a emplear para comparar lo que está sucediendo en ese momento entre las iglesias recién fundadas por el apóstol, que estaban en esa región sur de Galacia, y la entrada de estos falsos maestros judíos, que son llamados también judaizantes, porque su objetivo es cautivar la mente de los creyentes gentiles y llevarlos a la legalidad del judaísmo. Entonces Pablo está tomando ese conflicto y lo está llevando al tiempo de Génesis para rescatar algunas lecciones. Dice, es una alegoría.
Y ahora déjenme leer completa cuál es la alegoría que Pablo quiere hacer, cuál es la comparación, cuál es la ilustración que él quiere aplicar. Dice, versículo 24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y dice, este es Agar. Agar era la esclava. Agar era la sierva de Sara. Y luego prosigue. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Entonces ya Pablo ha construido la primera parte de su alegoría o de su ilustración. Dice que estas dos mujeres representan los dos pactos. El pacto de la ley, el pacto que se hizo justo en el monte Sinaí, que él menciona aquí, donde Dios reveló a Moisés las leyes, dice que Agar representa ese pacto, el pacto de la ley. Y dice también que corresponde a la actual Jerusalén, que era la cuna, que era el epicentro del judaísmo. En el momento en que Pablo estaba escribiendo esta carta, Jerusalén, la ciudad santa, ahí era el centro neurálgico religioso del judaísmo. Por eso se llamaba la ciudad santa, donde confluían todas las corrientes del judaísmo. El templo era el lugar central de culto, los sacerdotes, los rituales, todo estaba allí encarnado en el sistema religioso judío. Incluso todo judío que estaba fuera de Jerusalén, que oraba 3 veces al día y algunos 7 veces al día, ellos se arrodillaban hacia Jerusalén porque ese era el epicentro religioso del judaísmo. Entonces dice, Agar representa tanto al monte Sinaí, donde fue dada la ley a Moisés, y a la ciudad santa, que era esa síntesis de la fe judía, del movimiento judío. Pero dice algo interesante el apóstol Pablo. Dice en el versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos, los hijos de Agar, está en esclavitud. Y eso sonaba fuerte para un judío. ¿Por qué? Porque justamente Abraham tuvo estos dos hijos, Ismael, que lo tuvo de Agar, que era la esclava, y tuvo a Isaac. Pero interesante que en la historia, y luego Pablo se va a referir a eso también, Agar tiene que salir del hogar con su hijo, y quedó solamente, por supuesto, Isaac, con su padre Abraham y con su madre Sara. Entonces, Ismael se crió, se formó, se desarrolló aparte del hogar de Abraham. Y llegó a ser un pueblo fuerte. Son los árabes. Justamente por eso Pablo dice en el versículo 25 que el monte Sinaí está en Arabia. Utiliza Pablo la palabra Arabia porque quiere destacar ese hecho. Quiere destacar que ese pueblo, que llegó a ser un pueblo poderoso, un pueblo guerrero, un pueblo fuerte, los árabes, que tradicionalmente también han estado en confrontación con los judíos, y hay cierta enemistad allí entre ellos, eso corresponde a los que están bajo la ley. Entonces un judío debió sentirse un poco ofendido que lo compararan o que lo relacionaran con los árabes. Pero es lo que Pablo está haciendo. En su alegoría, en su ilustración, está diciendo que Agar y los descendientes de Agar están en esclavitud, refiriéndose a todos los que quieren vivir bajo la ley. Poderosa esa ilustración, poderosa esa alegoría. Y luego en el 26 va al contraste, va ahora a decir, bueno, la diferencia, o el otro lado de la alegoría. Dice más, versículo 26, la Jerusalén de arriba. Fíjense, la Jerusalén de arriba, no la que está aquí en la tierra, no esta que conocemos que es el epicentro de la religión judía. Menciona ahora a una Jerusalén que no está aquí abajo, que está arriba. Ese concepto que Pablo está presentando aquí, él también lo desarrolla en otras de sus cartas. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, verso 20, él menciona que nosotros los creyentes, nuestra patria no está aquí, nuestra patria está en los cielos. Nuestra vida misma está escondida con Cristo
en esos lugares celestiales y nos insta a mirar a esa patria celestial para no aferrarnos a esta vida, que busquemos las cosas de arriba, donde está nuestra vida escondida ya con Cristo. También el apóstol Pedro, en su primera carta, dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nuestro hogar está arriba. Y el escritor a los Hebreos también, en el capítulo 12, dice que nosotros somos extranjeros, que incluso los hombres de fe del Antiguo Testamento buscaban una patria diferente que no estaba aquí en la tierra. Entonces se dan cuenta que esta es una teología bastante desarrollada en el Nuevo Testamento, que los cristianos no pertenecemos a este sistema de cosas, que no tenemos que aferrarnos a este sistema de vida material enfocada simplemente en las sensaciones, en las emociones, en lo corpóreo, sino que nuestra vida debe trascender hacia las cosas del espíritu, porque realmente nuestra morada final no está aquí, sino está allá en los cielos. Por eso Pablo utiliza la Jerusalén de arriba y luego dice en el versículo 26 que es la madre de todos nosotros. Eso es interesante, Jerusalén, la madre de todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros? Los creyentes, los que hemos reconocido por la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, él coloca a esta Jerusalén, que es obviamente el reino de los cielos, como quien nos da ese concepto de maternidad. Nosotros somos, y si se quiere usar esa frase, somos paridos, somos hijos de esa patria celestial. Esa es otra forma de decir que pertenecemos a ella. Y luego Pablo en el versículo 27 cita al Antiguo Testamento, cita a Isaías para destacar cómo es que Dios produce ese milagro de dar vida donde hay muerte, de dar hijos donde hay esterilidad. Y cita al profeta cuando dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está citando a Isaías. Isaías está diciendo esto en el contexto cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y allí estaba, por supuesto, pagando el precio de haber desobedecido a Dios. Por su idolatría fueron llevados cautivos a una nación pagana que los oprimió durante 70 años. Entonces Isaías en esta declaración está dándoles ánimo, está diciéndoles: bueno, no se aflijan, ustedes van a salir de aquí, ustedes se van a gozar, porque Dios tiene el poder de dar hijos a las que no tenía hijos. Dios tiene el poder de dar vida donde no había, de poner luz donde había tinieblas. Así que ustedes se van a gozar, se van a regocijar, van a prorrumpir en alabanzas, porque Dios hace ese tipo de milagro. Y qué bueno, porque se está refiriendo a los creyentes de esa región de Galacia del Sur, diciéndoles: Dios produjo en ustedes un milagro. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Acaba de decirles en la sección anterior que ellos adoraban a los que no eran dioses. Tenían una vida pagana acostumbrada a ir a los ídolos, a pedirle, a encender una vela, a hacer un ritual ante aquellos falsos ídolos, producto de su paganismo, y que Dios los salvó, los sacó de allí, les dio vida nueva en Cristo. Por eso Pablo dice: ¿cómo van a volver de nuevo a esos rudimentos? Porque así es el nombre que Pablo les da a esas formas elementales de entender la vida cristiana. No puede ser. Ustedes tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que madurar. Ya esa etapa de quererse llevar por normas, por rituales, por actividades religiosas, Cristo los liberó de eso. Ese es el enfoque de Pablo cuando dice: bueno, Dios es poderoso para dar vida y para traer hijos donde no había hijos. Dios nos hizo crecer, nos hizo multiplicar. Y luego en el versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ya ahí está justamente finalizando su alegoría, su analogía. Ya está diciendo claramente que los creyentes somos hijos de Abraham. No somos hijos de Agar. No pertenecemos a la esclava. No estamos sujetos a la ley. Nosotros hemos llegado a conocer a Cristo y por eso somos hijos de la promesa. Y luego en el versículo 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo ahora está ampliando su analogía y está diciendo, bueno, en aquel tiempo Ismael ciertamente se burlaba de Isaac. Ismael atacaba a Isaac. El hijo de la esclava estaba siempre en guerra con el hijo de la libre. Este conflicto se vio y él dice, como ocurrió allá, también está ocurriendo aquí en este momento. ¿Quién era el hijo de la esclava en el momento en que Pablo escribió su carta? Los judaizantes, los falsos maestros, los que viajaban, imagínense, tomaban el esfuerzo de viajar desde Jerusalén o desde las regiones judías hasta Galacia, un viaje largo. ¿Para qué? Para empezar a visitar a las iglesias, hablar con los hermanos, preguntarles cómo fue que ustedes llegaron a ser cristianos, y entonces aprovechaba toda esa conversación para introducirles lentamente la importancia de que ellos, guardaran el sábado, la importancia de que ellos fueran a las fiestas de los tabernáculos, fueran a la Pascua, comieran los panes sin levadura, se circuncidaran, es decir, introduciendo sus leyes, su judaísmo, introduciéndolos en las iglesias cristianas. Entonces, Pablo dice, esa guerra, esa confrontación, esos celos que muestran estas personas para con los creyentes, es la misma que mostraba Ismael en contra de Isaac. Cuando Isaac iba a cumplir el tiempo de ser destetado, allí Ismael dice que se burlaba con una actitud de saña, de crear conflicto. De hecho, ese conflicto entre Ismael e Isaac ha durado hasta el día de hoy. Son 4.000 años que han pasado y en este momento hay conflictos, tambores de guerra sonando prácticamente todos los días entre el pueblo árabe y el pueblo judío. Si no, vean lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde hay allí grupos armados que envían cohetes cada cierto tiempo contra Israel. Israel tiene, por supuesto, un escudo que los protege, pero han llegado cohetes y han matado personas. Y luego Israel regresa o devuelve el ataque y también mueren personas. Es una guerra permanente. Y si se medio calma por allí, sale por otro lado, si no por Jordania, sino por otra región. Y el pueblo árabe que está allí alrededor de Israel, que es una nación pequeñita en medio de todo ese grupo étnico, está siempre mirando a Israel, está siempre intentando de alguna forma entrar en confrontación con él. Un error que se cometió hace 4.000 años, cuando se pensó que esa buena idea que tuvo Sara, que no fue ninguna buena idea, de darle su sierva a Abraham para que se cumpliera la promesa. No se cumplió la promesa, sí. Esa mala idea generó esta guerra que hasta el día de hoy existe. Y va a seguir así porque la Biblia, en algunas alusiones proféticas, señala que eso va a permanecer así hasta el final. Así que cuando yo veo algún programa que dice que por fin se llegó a un acuerdo entre los palestinos y los judíos, o entre el mundo árabe y los judíos, sabemos que eso va a permanecer. En el 30 luego dice Pablo más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredará. Es decir, las promesas de Dios a su pueblo, a la iglesia, no van a ser compartidas con aquellas personas que le han dado la espalda a Dios. Recuerden algo, como dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos, o sea, los que eran de su propia raza, de su propia nación, no lo recibieron. Los judíos, cuando vino el Mesías prometido, rechazaron a ese Mesías. Lo rechazaron. Y Juan dice, mas a todos los que lo recibieron, está hablando de los creyentes, a ellos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, son los hijos de Dios los que heredan, por parte de la promesa, las bendiciones de Dios y la salvación. Los que no están en ese lado de ser hijos de Dios no van a heredar con los hijos de Dios tales bendiciones. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Dice, echa fuera a la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ya está claro.
que solamente depositando la fe en Cristo se reciben las bendiciones que Dios ha prometido. Que Dios ha prometido. No todas las personas son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, es cierto. Dios los ha creado a todos. Pero solamente aquellos que reconocen que Cristo es el Salvador, que se arrepienten de sus pecados y que depositan su confianza plena y total en Jesús y le obedecen, esos o a esos, según Juan capítulo 1, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios y algún día, quiera Dios más temprano que tarde, pueden tener la oportunidad también de reconocer que necesitan de Dios, arrepentirse y seguir adelante como discípulos de Cristo. Eso puede suceder, por supuesto, en la vida de cada uno, como sucedió conmigo, como sucedió seguramente contigo y como ha sucedido con muchas personas. Pablo dice en el 31, luego, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Gloria a Dios por eso. Nosotros no somos hijos de la esclava, que son aquellos que están bajo la ley o quieren imponer la ley a las iglesias gentiles, sino de la libre. Y termina este párrafo, propiamente dicho, termina en el versículo 1 del capítulo 5. Recuerden que los capítulos y los versículos, esa no fue la manera original en que fue escrita la Biblia, especialmente las cartas. Las cartas se escribieron, esto ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Las cartas fueron escritas de corrido, sin capítulos ni versículos. Toda la carta, un texto completo, sin ningún tipo de separación entre una oración y otra, entre una sección y otra. No, un texto completamente de corrido, sin divisiones. Luego más adelante, bastante más adelante, 1700, luego 1800, se hicieron o se pensó en alguna forma de organizar el texto bíblico, seccionarlo por capítulos. Y luego, después que estaba seccionado en capítulos, 50 o 100 años más adelante, se hizo una nueva sección de versos más pequeños, secciones más pequeñas que se llamaron versículos. Y así entonces es que tenemos hoy en día la Biblia dividida en capítulos y versículos, pero no fue así durante mucho tiempo. Así que a veces es posible que tenemos un párrafo que en un capítulo está allí en el medio y no permite ver la secuencia. Pero el versículo 1 del capítulo 5 es la última oración del párrafo anterior. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa es como la oración final, la oración, incluso la oración principal de todo ese párrafo es ese versículo, Gálatas 5:1. Así termina Pablo su alegoría, así termina Pablo la ilustración que acaba de hacer, haciéndonos un llamado a dos cosas. Número uno, a la firmeza en la libertad. La libertad del creyente no se debe negociar. No debemos, hermanos, amados, negociar esa libertad que Cristo nos ha dado. Ha costado un alto precio ser libres de tradicionalismo, ser libres de legalismo, ser libres de cualquier tipo de atadura. Eso ha costado un altísimo precio, que es la sangre de Cristo. Y por eso Pablo hace el otro llamado, y es no estar sujetos de nuevo al yugo de esclavitud. Firmeza en la libertad y no ceder bajo ningún concepto a ninguna presión que quiera amarrarnos de nuevo a tradicionalismos, a legalismos, a cumplimientos de actividades múltiples como para querer agradar a Dios, porque eso es colocarnos el yugo de nuevo del cual ya Cristo nos liberó. Así termina entonces esta sección, que es la última sección de esta parte comparativa en que Pablo está hablando del gran contraste que hay entre la ley y la libertad que tenemos en Cristo. Y eso era un punto importantísimo para los creyentes que estaban en ese momento asediados, estaban afectados por la presencia de estos falsos maestros que querían presionarlos para que cumplieran o guardaran, imagínense ustedes, los 613 mandamientos de la ley de Moisés, cosa imposible de guardar por el ser humano. Y que Cristo sí cumplió. Cristo guardó toda la ley justamente para darnos libertad.
Permítame terminar con tres, digamos, aplicaciones o tres observaciones finales en este punto. Yo creo que una que resalta del texto es el hecho de que nosotros debemos esperar en las promesas de Dios, no adelantarnos a lo que Dios ya nos ha dicho, no intentar por nuestro propio esfuerzo humano de ayudar a Dios en el cumplimiento de sus promesas. La Biblia está llena de las promesas de Dios para sus hijos, especialmente en este tiempo donde hay angustia, hay temores, hay miedo, miedo a enfermarnos, miedo a no tener recursos económicos para enfrentar esta situación de paralización de los aparatos productivos en nuestros países. Algunas personas ya a este tiempo seguramente quizás han perdido sus trabajos o están sus trabajos muy frágiles, muy débiles. Pero Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como dice la Escritura. Y a veces, por el desespero, por nuestra angustia, podemos llegar a cometer actos que no agradan a Dios para preservar nuestra salud, nuestra prosperidad económica, nuestros recursos, nuestros bienes materiales. Sí podemos llegar a cometer cosas ilícitas delante de Dios, no esperando su promesa, no esperando a aquel que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no esperando a aquel que dijo que cada día trae su propio afán, que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No esperar en las promesas de Dios puede llevarnos a cometer errores que después podemos pagar caro, como fue justamente lo que pasó con Sara, dándole su sierva Agar a Abraham, error que hasta el día de hoy se está pagando. Entonces, ese es un primer punto que quiero resaltar. Otro segundo punto importante que veo del texto, el énfasis que hace Pablo, que realmente nosotros no pertenecemos a esta tierra. El mundo no es mi hogar, dice un himno, soy peregrino aquí. En la mansión de luz allí tendré tesoros. Entonces, el creyente no está aferrado a esta vida. Yo una vez fui a visitar a un hermano. Si él estuviera viendo esta transmisión en vivo, él se acordara. Porque yo lo visité y él estaba enfermo, no estaba muy bien. Y yo le dije: hermano, ¿qué piensas tú del cielo? Y él me respondió con mucha firmeza: el cielo es un lugar maravilloso, la Biblia dice que incomparable, no habrá llanto, no habrá dolor, las calles de oro. Y yo le dije: ¿y tú quieres ir para allá? Entonces él paró allí un poco su narrativa y dijo: bueno, algún día iré, pero en este momento no, en este momento no. Porque quiero arreglar muchas cosas, que mis hijos y una cantidad de cosas. Es interesante porque aun cuando creemos que hay un cielo, sabemos que es el lugar más maravilloso, sabemos que estar con Cristo, como decía el apóstol Pablo, es muchísimo mejor que cualquier otra opción que tengamos en esta tierra. En el momento de la verdad, en el momento de un conflicto de salud, en el momento en que nos enfermamos y pensamos en la muerte, nos embarga un temor, nos embarga un miedo, un terror a la muerte, como que si nosotros no creyéramos que lo mejor es estar con Cristo. ¿Cómo es que un creyente tiene miedo a morir? ¿Cómo es que un creyente cuando se enferma, imagínense que nos diagnostican con coronavirus, que nos dicen que tenemos una situación muy frágil, que nos dicen que tenemos que ser hospitalizados? ¿Cómo se pone nuestro corazón? ¿Cómo se pone nuestra tensión nerviosa? ¿Se borra la sonrisa? ¿Se quita la alegría? ¿Se pierde la paz? ¿Y dónde está aquella convicción de Pablo? Para mí, el morir el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no sé, estoy puesto en estrecho, si quedarme aquí con vosotros o partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía Pablo. ¿Dónde están esas convicciones? El mundo no es mi hogar, y lo dice Pablo. Somos de la Jerusalén celestial. Pertenecemos a esa esfera espiritual. Y tenemos que andar en este mundo como peregrinos, como aquel que está en una estación, en un terminal de buses o en un aeropuerto,
El aeropuerto no puede ser la casa de nadie. Bueno, hay una película muy famosa de hace varios años que alguien quedó atrapado en un aeropuerto y vivió allí un buen tiempo. Pero el aeropuerto no es la casa de nadie, no es el hogar de nadie, es un punto de transición. Esta vida es un aeropuerto, es un punto de transición. Nuestra verdadera patria está allá. No descansaremos totalmente hasta estar allá. Pero eso debe llenarnos de alegría, de tranquilidad y de paz. Más bien, el hecho de estar seguros que tenemos un hogar en la patria celestial. Y por último, ya para terminar esta parte aplicativa, tenemos que reafirmar que el legalismo y la libertad en Cristo son incompatibles. Me gusta lo que dice Pablo aquí en el versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La vida cristiana, la vida de libertad, la vida de gozo y gozo abundante que Cristo nos da, es incompatible con el legalismo, con el tradicionalismo, con las obras para querer agradar a Dios. No podemos ser como aquellos creyentes que quieren estar siempre haciendo cosas pensando que con eso Dios se va a sentir más contento. Si voy a los cultos, si doy ofrendas, si leo la Biblia, si oro, si hago una cantidad de acciones o actividades, vamos a decir espirituales, Dios se sonríe conmigo, Dios me va a ver con buenos ojos y yo entonces puedo pedirle a Dios cualquier cosa porque yo estoy como negociando con Dios, como una especie de pacto con Dios. Estoy haciendo todas estas cosas, Señor, tú sabes que yo soy fiel a la iglesia, fiel a mis ofrendas, yo hago oraciones y ayunos permanentes, queriendo con eso ganarme el favor de Dios. Y no, nada de lo que yo haga puede ganar el favor de Dios. El favor de Dios quien lo ganó fue Cristo en la cruz. Única ofrenda, único sacrificio y única persona calificada para ganarse el favor de Dios y ser declarado justicia de Dios y aplicarnos esa justicia a nosotros. Así que el querer cumplir con ciertas normas, con ciertas actividades, con ciertos incluso rituales, pensando que así Dios me va a mirar con buenos ojos y va a decir, oye, estoy viendo a Samuel arrodillado allá con sus manos allí, y él siempre lo hace a la misma hora, siempre en el mismo proceso. De verdad que este es un muchacho santo. No, eso no gana el favor de Dios. Ya eso fue logrado con Cristo. Así que el legalismo y la libertad son incompatibles. No podemos tener las dos cosas. Y eso es a lo que Pablo confronta aquí a los creyentes de Galacia, de estas iglesias. Tienen que echar al hijo de la esclava. Tienen que separarse de estas personas que quieren arrastrarlos hacia el judaísmo, porque son incompatibles. Que el Señor nos los bendiga y que pasen un fin de semana especial junto con su familia. Cuídense mucho, cumplan las normas, obedezcan a las autoridades y confiemos especialmente sobre todo en nuestro Dios, el médico por excelencia, quien nos protege con su amor. Dios bendiga a cada uno.